En la historia hay un personaje muy importante, muy relevante, uno de los santos más conocidos que tenemos en nuestro país y en otros rincones del mundo, como es aquel gran caballero, a veces portando con un caballo alado como era San Jorge, vencedor de batallas, ayudó a reyes como el propio Pedro I en una gran batalla en Huesca, y al final esa forma de milagros, de ayudar a vencer al enemigo. Pero esta noche queremos adentrarnos en un San Jorge diferente, en un día de Aragón diferente, porque el otro día reflexionaba y digo, ¿cómo eran las batallas en aquella época? ¿Realmente iban espada en mano? ¿Realmente había las caballerías? ¿Son tan numerosos esos enfrentamientos? Bueno, pues desgranamos cómo era la guerra en aquella época y, por supuesto, esos enigmas y milagros que rodean a una figura tan espectacular como este santo y patrono de Aragón. Así que atentos, que comienza Abismo. Muy buenas noches, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. Hablando de nuevo de San Jorge, como cada año, pero es que hay muchísimos datos que podríamos seguir descubriendo durante años y años y años. Hoy nos vamos a centrar más en su faceta como guerrero, ¿no? Como soldado de la religión. Hay que diferenciar, ¿eh? Siempre lo digo muchas veces, San Jorge a San Miguel. Dicen, ¿y qué diferencia? Muy sencilla. San Jorge no lleva alas y San Miguel sí, ¿eh? Aunque los dos están ahí con el dragón dándole, pero es la gran diferencia. Como llegan a las iglesias y dicen, ¿está San Jorge en el altar? No, es San Miguel. Coronel Francisco Rubio, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, pues encantado de estar aquí. Yo tengo una norma que creo que se cumple para saber si lleva alas, si es ángel. Si acaba en él, suele ser ángel. Si acaba en... El nombre acaba en EL. Mira, claro. Si te fijas, cierto, son todos, o todos los que se me ocurren ahora, son ángeles. Oye, pues es verdad. No sé, yo es que hay cosas que vas cayendo con el paso del tiempo. Es que con el coronel se aprende cada día. Es verdad, ¿eh? Estoy haciendo un repaso ahora. Dale, en mi cabeza. haz un repaso y ya verás cómo... Sí. Silvia, ¿hablamos un poco de San Jorge? Bueno, vamos a introducir esta figura brevemente porque lo conocemos todos. Además, ya hemos hablado en este programa de él. Fue un ciudadano romano, nacido alrededor del año 280 en Mitlene, en Capadocia. Y se sabe, bueno, pues que hizo una brillante carrera militar. Se convirtió en un reputado tribuno. Y él era pues de una familia cristiana, por supuesto. Así que bueno, pues se comenzó una gran persecución. Ya sabéis que en aquel momento Roma estaba intentando luchar contra los cristianos. Y el emperador Diocleciano pues lanza una campaña contra todos. Pero San Jorge, bueno, pues se negó en todo momento a decir que abandonaba la fe cristiana y bueno, pues fue perseguido hasta que lo encontraron y lo torturaron. Unas épocas muy aciagas, muy complejas, ahí desde Nerón, que fue el que abrió esa gran lucha y al final, bueno, si nosotros vamos a Roma y vemos todas esas catacumbas, recuerdan a esos primeros cristianos. Más adelante, en torno al año 311, 313, ya fue con Constantino I el que aquella firma tan reconocida como fue ese edicto de Milán, que lo que supuso fue el frenar ya esa persecución que había. Hay que imaginar una época, esa antigua Roma, pues ¿por qué no? En el cine imaginamos el Coliseo, esos grandes anfiteatros donde la diversión diaria o la diversión semanal, bueno, pues vemos los gladiadores luchando con esas bestias, pues habitualmente los gladiadores y las bestias pues se sustituían por cristianos. Era lo más barato que había, ¿no? Al final lo más sencillo era capturar a esos cristianos y esas capturas que no costaban nada, directamente se iban a los circos, se iban a esos grandes teatros, a los grandes coliseos y entonces se luchaba para que ellos muriesen, ¿no? Existía entonces esos martirios tan tremendos que hacían a las mujeres, les colocaban en sillas ardientes con ganchos que les iban colocando en las zonas de las arenas. Ahí empiezan luego pues lo que son todos esos desgarros, cómo arrancaban la piel en vida y esas barbaries que hacían tan tremendas. ¿Por qué? Porque los gladiadores eran caros. Al final
un gladiador tenía un salario y cobraban una pasta. Entonces el gladiador era para los momentos más importantes. O sea, que ahí el cine también ha mitificado unos hechos que en realidad no ocurrían de esa forma. Esto es interesante. O sea, el gladiador era igual los días festivos más importantes. Aquí había que pagar. Y encima el gladiador, con lo caro que eran, como se matasen entre ellos, había un problema. Y encima duraba poco el espectáculo. Entonces cristianos había muchos, baratos, esto era así, y encima, como había muchos, pues el espectáculo duraba horas. Sí, la verdad es que el gladiador era parte profesional del espectáculo, de un espectáculo sangriento, pero estaban bien entrenados, bien preparados, bien alimentados y cuidados, ¿no? Tenían sus cuarteles cerca de donde se hacían los espectáculos, ¿no? Los anfiteatros y demás. Y como dices, eso era un valor crítico que había que dosificar. Es una época triste, ¿no? El matar a personas como espectáculo, de la época de los cristianos, no solo los cristianos, pero en Roma fue muy importante, felizmente superada. Ahora tenemos otros problemas humanos, ¿no? Bueno, pero esas matanzas también se suponen en otros lugares. Hay algo que diferencia la tortura de San Jorge de la de otros cristianos, y es simplemente algo como su estatus, porque él pertenecía a, pues, en la jerarquía social a un nivel de clase alta. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que esto impactó mucho en la sociedad de aquel momento, porque normalmente se utilizaba a los cristianos de la calle, a la población más pobre. Pero en este caso no fue así, y todo simplemente por su cabezonería, ¿no? Que eso es lo que luego le dio el valor como santo. Y de hecho, las torturas que se ejercieron sobre él fueron tan duras que no se repitieron con mucha más gente, este tipo de torturas. Y de hecho, esto es lo que le convirtió en el megalomártir, ¿no? que luego narrarían apologetas como Lactancio o Eusebio de Cesarea. Pero luego esto alimentó mucho más su leyenda, precisamente estas torturas, y a lo largo de los siglos, cuando se recuperó su historia, se escribieron muchas narraciones sobre esta tortura. De hecho, yo he encontrado una del siglo XIX que la cuenta como si fuera en primera persona el propio San Jorge, y dice, con esto vamos a describir el tipo de torturas que le hicieron. Dice: no sé cuántos soles han pasado desde que el verdugo comenzó su tarea. El cuerpo me cruje con cada respiración, como madera vieja, quebrada por la tormenta, pero aún resisto, aún hablo. Me desollaron la espalda con látigos romanos, como si quisieran borrar la piel que me dieron al nacer. Me quemaron las heridas abiertas y yo miré el fuego sin pestañear. Luego vino la rueda con cuchillas que giraba como el ojo de un dios enfurecido. Me ataron a ella y esperaron gritos. Pero fue la rueda la que gritó. Se quebró ante mí como si supiera que no me vencería. Me ofrecieron oro, tierras, perdón. Me susurraron que los dioses antiguos me mirarían con ojos más clementes, pero yo ya no le rindo cuentas al mármol. Yo sirvo a un rey que se dejó clavar en madera por amor a nosotros. Me dieron veneno, nada. Clavos en los pies, dolor, sí. Renuncia nunca. He sido despedazado por hombres que no entienden que mi fuerza no nace del músculo, sino de la fe. Y hoy sé que cuando el acero toque mi cuello, no será el fin, sino el umbral. Que mi sangre se mezcle con la tierra como semilla, que de este cuerpo roto brote una llama que ningún imperio podrá apagar. Mi nombre no importa, mi causa sí. Yo soy Jorge y no me han vencido. Uy, qué bonito texto. No, yo no lo conocía. Es anónimo, del siglo XVIII. Qué gran autor, ¿eh?
Anónimo sí, tiene Todos los muchas. museos lo tenemos también, lo encontramos. Pero fíjate, Prolífero. nos está hablando pues de esa rueda en la que intentaban arrancarle los miembros, quemaduras, veneno, y al final parecía que iba sobreviviendo a todo. En las primeras torturas que le hicieron con antorchas en las heridas abiertas, bueno, pues ahí ya muchísima gente fallecía, no podían soportar esos dolores. Pero milagrosamente salía ileso de todas las tropelías que le hacían en su cuerpo. Lo metieron en cal viva, en una caldera hirviendo, y al final efectivamente falleció porque lo tuvieron que decapitar, no por ninguna de esas torturas, y nunca jamás se echó atrás en sus pensamientos y en sus valores. Ahí está el tema más de leyenda, ¿no? Siempre cómo no mueren esos mártires, cómo les cuesta, ¿no? Tienen que al final que despedazarlos. Pero realmente los martirios sí que existían y eran así. Pues esa forma de meterlos en calderos, esa forma de prenderles fuego, lo crucificarlos al revés, desollarlos por completo. Eso es bárbaro, ¿eh? Porque además el desollamiento, que es arrancar la piel de la carne, la persona no fallece. Esto es de lo más duro que hay. Se sigue haciendo a día de hoy hay en puntos del mundo donde se recuperó. Fíjate, estas guerras que nosotros vemos, cómo se recuperan los martirios y los bestiarios antiguos. O sea, que es casi, ya no son viajes al medievo, sino son viajes a los primeros tiempos de hace 2000 años con estas locuras. Sí, el hombre es un lobo para el hombre. San Jorge se hizo muy popular en la edad de... En la Edad Media, en la época del sitio de Huesca, de la batalla de Alcoraz, ya era muy popular. Lo popularizaron los cruzados. Los cruzados, cuando llegan a Tierra Santa, conocen el caso tan popular en la zona de este santo, este soldado romano que sufrió torturas, y para ellos fue un referente. Y a partir de esa época se trajo a toda la cristiandad, y era normal que en las batallas, antes de las batallas, ¿sabes? Pues se reunían a los soldados, hacían proclamas, se intentaba elevar la moral, el dar esa fuerza antes del combate. Las arengas. Sí, esas arengas. Bueno, pues San Jorge era uno de los invocados, era un personaje popular dentro del mundo de la militar, vamos a decirlo así, de la Edad Media. Bueno, esto era un clásico. Se utilizaban los hechos milagrosos en batallas. Bueno, pues por ejemplo, en Aragón tenemos los corporales de Daroca, que también se utilizaron en las batallas. Como decir, hay un hecho milagroso. Es decir, aquí estáis reforzados por Dios, estáis reforzados por lo que vosotros creéis, por lo cual sois casi inmortales. Estáis luchando acompañados de la divinidad, del milagro. Eso yo entiendo que en aquella época a un ejército le tenía que dar fuerza. O sea, ¿qué fuerza tenía en aquellos momentos? Le daba fuerza, y además, sobre todo, reforzaba la idea. Esto era muy importante en España, pues estamos hablando de una época de reconquista, donde casi todas o la mayoría de las batallas eran cristianos contra musulmanes. Reforzaba la idea de una guerra santa, de una guerra en la que el santo cristiano, en este caso San Jorge de Capadocia, estaba de nuestra parte, porque vamos a pelear contra el infiel musulmán. Esto era muy, muy importante en la época. No siempre fue así en la Reconquista, como bien sabéis, hubo alianzas de cristianos con musulmanes, pero lo normal, lo más habitual durante los 800 años que duró, era el enfrentamiento en el que había que reforzar la idea de Guerra Santa. Precisamente el rey de Aragón en aquel momento de la batalla de Alcoraz, que era Pedro I, bueno, pues sabemos que él se había criado, se había educado con las fuerzas musulmanas, porque previamente se había hecho un pacto entre su padre, Sancho Ramírez, y bueno, pues el que mandaba en aquel momento, no recuerdo ahora el nombre, Nacho, no sé si tú lo recuerdas, de la zona musulmana, ¿no? Contra los que luego, bueno, pues acabaron efectivamente... Es que son nombres complejos, en ¿no? guerra, sí, acabaron efectivamente en guerra.
Sancho Ramírez, el padre de Pedro I, falleció en esa toma de Huesca para poder liberarla de los musulmanes, y entonces Pedro I dijo: papá, yo voy a seguir hasta que lo consiga. Y efectivamente fue en esa batalla de Alcoraz, justo a la entrada de la ciudad de Huesca. Ellos venían desde el castillo de Monte Aragón, y allí en esa colina, en ese monte de Alcoraz, ocurrió esta hazaña, ¿no? Que se les apareció San Jorge. Pero sobre todo lo que estábamos hablando, que San Jorge en la Edad Media se convirtió como en un modelo, un ideal a seguir, ¿no? Porque representaba el ideal del soldado mártir, con lo cual eso conlleva que es obediente, valiente, deber hacia Roma o hacia quien le manda, y deber, por supuestísimo, ante todo, hacia Dios. Es el caballero cristiano perfecto al que todos querían aspirar a ser. Entonces, bueno, pues esto también en esas arengas, ¿no? De venga, vamos, vosotros podéis hacerlo. También estaba quizá el sueño en los propios soldados de quizá me convierta yo en el futuro San Jorge. Bueno, sí, podría ser aquella forma de ánimo, pero a mí sí que me gustaría también que, si queréis, hablamos de cómo eran esas batallas. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención de todo este tema de la conquista de Huesca, ¿no? Que es lo que tendríamos en esa gran batalla de Alconaz, esa gran batalla que es símbolo también de Aragón. Voy a hacer un breve contexto. Venimos de una época de Aragón, ¿no? Ese comienzo del reino de Aragón. Todavía no es Corona de Aragón es más adelante, con el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila, y a partir de ahí es cuando empieza esa Corona de Aragón. Pero ese reino, que empieza primigenio desde esa expansión que podemos tener desde los reyes navarros, y Ramiro I es el primer rey, aunque él no se constata ni se siente como rey, Sancho Ramírez, que es su hijo, y luego el nieto, que sería Pedro I, que es esta persona que está batalla de Alcoraz. Bueno, pues ese comienzo del reino de Aragón, hay que imaginar esa España que ya tenía con esa invasión que llegó el mundo musulmán en 711, pero ahí estaba la cultura cristiana en la zona más inhóspita, ¿no? En los Pirineos, la zona más escarpada, la más fría. No existía la llanura. Muy difícil también el generar riqueza de la tierra, la comida, y el abastecimiento es más complejo, donde estaba la cultura musulmana, que estaba en el llano, estaba en la zona perfecta, estaba en los campos, la zona de labranza, estaba en la zona rica, en la zona bonita y en la zona más factible para vivir. Entonces, ahí es donde esa necesidad de recuperar territorio y seguir avanzando. Y hubo varios intentos de toma de la ciudad de Huesca, y ya por el padre, por Sancho Ramírez, que cae abatido por un flechazo a los pies de la muralla para algunos, para otros directamente cae en el campo base que ellos tenían, y erigen un castillo como es Monte Aragón. Hay una red de castillos como una línea de protección que recorre pues, el del castillo de Loarre, Monzón por el otro lado, Monte Aragón, esas zonas de vigía y a la vez de preparación, donde estarían las armas, donde estarían un poco los soldados. Y a mí me sorprende que Monte Aragón es un castillo prodigioso, maravilloso, acaban de restaurar, que invitamos a visitarlo, con unos recreacionistas tremendos como es nuestro buen amigo Darío Español, que hemos trabajado mucho con él y hacen una de las mejores recreaciones medievales, de los mejores recreacionistas medievales que tenemos en Europa, en el mundo. Y este castillo que lo van levantando, y claro, se ve perfectamente desde Huesca, desde la muralla tú lo ves exacto cómo está ese castillo enriscado en la montaña. Y lo dejan construir. Es una cosa que siempre me he preguntado. A día de hoy, si tú ves que están erigiendo un lugar donde vas a ser atacado, porque al final ahí es donde van a estar tranquilos, van a guardar todo, hombre, lo normal sería ir a destrozarlo y evitar que lo construyan. Pues no. Les permiten construirlo, les permiten levantarlo y les permiten que vayan avanzando. Esto es algo que a mí siempre me ha chocado, pero claro, cuando entiendes la guerra, de la forma de batalla de aquella época, que no son 10.000 contra 10.000, sino que es mucho más compleja. A mí me lo explicaron hace poco y te das cuenta que hay veces que había batallas de 20 contra 30.
O sea, es decir, bueno, claro, y aquí volvemos otra vez al problema ese del cine, de la novela, que, bueno, mitifica en leyendas cosas que no han existido. Es como los castillos. Decían, había cientos y cientos y cientos de personas viviendo en un castillo. No, en un castillo de 20 personas, 20 soldados, eso ya era de las grandes hazañas. Claro, es un concepto el que tenemos que tener, coronel, completamente diferente de una batalla actual o de una batalla en la época del Renacimiento, como veríamos esos tercios y todo eso que vemos por los diferentes cuadros y pinturas, sino que eran batallas muy reducidas, de muy breve tiempo, pero muy extensas en cuanto a esa línea del tiempo, porque son repetidas en varias ocasiones. Sí. Tenemos que tener claro, No sé si lo he explicado, he dado aquí un petardo de chapa. Tenemos que tener en cuenta en la época en la que estamos, 1094, 1096, final del siglo XI, época medieval, y había las batallas que hice rápidas, que duraban unas horas, muy cruentas, por cierto, eran las batallas campales, las batallas en campo abierto como la de Alcoraz. Caso distinto eran los asedios o los sitios, que se hacían cercando ciudades, cercando castillos o fortalezas, ¿no? Esas duraban mucho. En el caso de Alcoraz, esta es una batalla relacionada con el asedio de Huesca. El asedio de Huesca duró prácticamente 2 años. Fijaos lo que estamos diciendo. Es otra cosa, es cercar, cortar los suministros, cortar los apoyos a la ciudad y con paciencia y por desgaste someter esa ciudad, ese castillo, esa fortaleza. Eso es complicado, por eso quizás en Monte Aragón, que es un sitio fácilmente defendible, no hicieron eso. ¿Qué fue la batalla de Alcoraz? El reino de Zaragoza, la taifa de Zaragoza, musulmana, a la que pertenecía Huesca, manda un ejército de socorro para romper ese sitio, el asedio. Y esa batalla, por eso fue crucial, la gana el reino de Aragón, el bando cristiano, y es lo que al final desencadena la caída de Huesca. Huesca, una ciudad estratégica, fundamental para la expansión hacia el sur del reino de Aragón. Pasaba por la toma de Huesca el que el reino de Aragón fuera conquistando territorio a lo largo del valle de Aragón. Eso que has dicho, ese valle de la riqueza estaba en los valles, no en las montañas. Claro, al final es donde tenían el agua, aunque el agua viene de la montaña, pero ahí es donde está ese agua más embalsada que se puede utilizar y sobre todo el cultivo, que es lo que ellos premiaban. A mí me parece curioso resaltar la figura de San Jorge en esta batalla de Alcoraz, porque, claro, pongámonos en esa época, los ejércitos eran feudales, no eran profesionales. Eran pues los señores con sus mesnadas, no estaba nada centralizado, caballería pesada y bueno, pues las tácticas, coronel, no sé cómo estarían desarrolladas en aquel momento, pero desde luego nada que ver con el ejército profesional romano del que venía el propio San Jorge, ¿no? Porque al final pues tenían sus formaciones, sus formaciones tácticas, ¿no? Estas que siempre hemos conocido, como de Tortuga, de Cuña. Son dos maneras muy diferentes de ser soldado y me parece curioso que San Jorge pudiera adaptarse, ¿no? y llevar a la victoria. San Jorge era el referente cristiano, ¿no? Pero es verdad que en la época romana las formaciones había formaciones de falange, luego de manípulos, que eran como cuadrados, como de un ajedrez que pudieras mover, ¿no? De un damero, pero todo muy bien organizado, muy cerrado y demás. Eran ejércitos profesionales. O estaban combatiendo o se estaban entrenando para combatir. Ese movimiento de esas formaciones requería muchísimo entrenamiento y mucha práctica, aparte de campos abiertos. Por eso se habla de batallas campales. En la Edad Media no, en la Edad Media, como muy bien has dicho, los soldados no son profesionales, se organizan, se levantan, se hacen levas de soldados, los reyes, los nobles, los señores,
que agrupan para un determinado combate, para una batalla, para una acción, para un asedio, etcétera. No son soldados profesionales, sí que son formaciones compactas también, el terreno es fundamental, pero al final la batalla es un cuerpo a cuerpo por grupos, cada grupo con su capitán o con su señor. Y la batalla termina en pocas horas porque eso no hay cuerpo humano que lo aguante, pues acaba cuando o un ejército es rodeado o cuando rompe filas y se va, o muchas veces cuando capturas al comandante, al jefe, al rey, al señor, ¿no? Pero nada que ver, era mucho más desordenado, por grupos, como digo, y de duración de pocas horas. Las batallas campales, los asedios. El asedio de Huesca, que duró casi 2 años, no es un caso extraño, es un caso relativamente habitual en la época. Los asedios podían durar mucho. Bueno, los romanos lo pasaron muy mal con los bárbaros. ¿Te acuerdas que los romanos era la perfección en esos frentes, ¿no? Como estaban ordenados, y de pronto veían a unos tipos que venían entre los árboles corriendo a lo loco desde todos los flancos y decían, bueno, nosotros nunca hemos luchado contra esto, ¿ahora qué hacemos contra esto? Claro, no era una organización, una formación contra otra en campo abierto. Y ahí es donde vieron una forma de batallar que les superaba en ese terreno. El terreno, siempre en todas las batallas el terreno es fundamental, pero en aquella época podía ser crítico. Entonces se buscaba, fíjate, ha hablado Silvia en Alcoraz había una colina. ¿Qué diferencia había entre el ejército cristiano que estaba sitiando Huesca y el ejército musulmán de Zaragoza que viene en socorro? ¿Quién se conoce el terreno? ¿Quién lleva 1 año y pico en el terreno preparándolo? Se sabe cada rincón, cada ribera, las pequeñas ondulaciones que te dan ventaja para atacar de arriba abajo, incluso cuándo desencadenar la batalla con el sol a tu espalda, etcétera, ¿no? ¿Quién se lo sabe? El que lleva 1 año y pico ahí, en campamentos cercando la ciudad, ¿no? Oye, ¿y esto que hablaban de las escaramuzas? Las escaramuzas. A mí me encanta. Las escaramuzas cristianas o las racias moras, ¿no? Es la tercera forma de combate que había en la Edad Media. Hemos dicho el asedio sitio, la batalla campal, y luego estaba la hecha por soldados ligeros, una unidades pequeñas, como digo, ligeras, y que eran ataques de frontera. Eso se daba en la frontera o en terrenos de nadie, porque eran esas fronteras en la dinámica de la Reconquista se movían mucho, no estaban asentadas. Entonces, que eran ataques, pues a veces para coger prisioneros, para luego intercambiar, a veces para desgastar, para quemar un bosque, para quemar unos cultivos, para matar ganado, para atacar una caravana, una pequeña aldea. Eran acciones de desgaste en zona de frontera. En Aragón, en Aragón eran muy, muy, muy buenos combatientes de frontera los almogávares, que luego fueron conocidos por otras hazañas, ¿no? Por sus hazañas en el Mediterráneo y en Asia Menor. Pero comenzaron como fuerzas de frontera ligeras, brutales, porque eran gente de montaña, pastores, gente que se dedicaba a algún cultivo o soldados sin jefe, ¿no? Y eran brutales. No necesitabas esa protección de caballería pesada porque era golpear y volver. Eso era lo normal en la zona de frontera. Bueno, además estamos en una época... Ahora hablaremos un poco también de desarmamento. Yo recuerdo a Darío Español cuando me decía, la gente está muy confundida en el uso de las espadas. Las espadas en aquella época eran muy pesadas y no se utilizaba de muñeca, como el florete. Dice, era la lucha de brazo y de hombro. Dice que tú coges una espada de aquella época y pesan un montón. Bueno, pesan un montón. Hay que manejarlas. Y esa forma de manejo pues era con el hombro, con el brazo, pero no se movía la muñeca como imaginamos muchas veces. Pero estamos también en una época donde eran clave los mercenarios, donde había diferentes ejércitos entrenados como militares, paramilitares de la época. Por ejemplo, el Cid Campeador.
el Cid luchó contra el segundo rey de Aragón y luego luchó a favor del tercer rey de Aragón para este tipo de asedios, ¿no? Con Pedro I. Pero claro, ellos eran ejércitos que estaban distribuidos a lo largo de la península, muy reconocidos, muy caros también, y tenían sus militares entrenados con sus tácticas que iban desarrollando, que iban moviendo, y los contrataban pues los reyes, los nobles. Decía, queremos esta batalla. Oye, pues en la zona de Castilla, no sé qué punto, está el Cid, ¿no? Vamos hacia Burgos. Bueno, pues les pagaban y si ellos estaban de acuerdo, luchaban con ellos. Y luego el contra les pagábamos porque los sentían mucho, pero luchaban en contra. Y bueno, pues eran la forma de la compra al alquiler de los ejércitos. Sí, claro, hay que tener en cuenta. Eran los pocos profesionales, los únicos profesionales prácticamente que había en la época eran estos, los mercenarios, los que hoy llamaríamos mercenarios, y esos por eso eran tan buenos, porque esos se dedicaban solamente a la guerra, ¿no? El resto, como hemos dicho, eran levas que se hacían y demás. El Cid fue sirvió al rey de Zaragoza, al rey musulmán de la taifa de Zaragoza, y además con mucho éxito, donde el Cid, por ahí por donde pasó, no se le conocen derrotas, ¿no? En ese aspecto era un militar extraordinario, con independencia de que tuviera más o menos suerte, tenía que ser muy bueno, ¿no? Pero estos soldados muchas veces marcaban la diferencia, lógicamente, y también el número. Se habla de el número era poco numeroso, por eso estas pequeñas unidades podían ser tan críticas. Hay que intentar imaginar la demografía de la época, ¿no? Hay crónicas que hablan de que en Alcoraz murieron 40.000 moros, ¿no? Musulmanes. Bueno. Eso es imposible. Para morir 40.000 en el ejército, ¿cuántos musulmanes? En el ejército de socorro a Huesca, ¿cuántos tenían, no? Es imposible, probablemente murieran cientos, mil y pico. Eso. Cuando dicen 40.000, lo que quieren decir es que fue una derrota brutal, que sí que lo fue. Lo que es historia es que hubo la batalla, que la ganaron los cristianos del Reino de Aragón, que fue decisiva para la caída de Huesca, porque fue brutal, fue definitiva. La manera de decir eso en la Edad Media era decir, murieron 40.000. ¿no? Sí. Claro, pues bueno, amparados por ese impulso que necesitaban en el momento de pérdida, cuando estaban ya con los ánimos destruidos, ¿no? Que llega San Jorge, llega con ese caballo, ante un rey como es Pedro I, muy interesante. Los reyes no eran reyes de sillón, eran reyes de lucha y de combate. O sea, los primeros que iban a la batalla eran los reyes. Esto no eran que vayan todos y yo voy el último. No. Los reyes daban ejemplo, y si ellos querían que el pueblo se animase a luchar, tenían que ver al cabeza, tenían que ver al rey con esas ganas de conquista. Y acuérdate, Pedro igual menos, pero su padre era una máquina anatómica casi perfecta. Pedro I es que falleció muy joven, apenas alrededor de los 30 años, 30 y por un constipado. 33, sí. Entonces, bueno, pues la verdad que pudimos analizar junto al equipo de médicos y de forenses antropólogos sus restos, y no tenía esas marcas como sí las tenía su padre Sancho Ramírez, de haber sido un cuerpo pues trabajado, se notaba en los propios huesos las inserciones de los músculos. Es decir, nos lo imaginamos que era pues un señor bastante musculado rotas. Y luego eso, ¿no? que eran capaces de soportar el dolor simplemente por su honor y por sus convicciones, porque imaginemos hoy en día. El otro día había un motorista de MotoGP que se ha roto no sé cuántas costillas. Bueno, claro, pues se tiene que estar ingresado y con calmantes y con todo, porque apenas puedes respirar. Pero en aquel momento pues no teníamos los medios que tenemos hoy en día, y aún así siguió batallando Sancho Ramírez con esos dolores, con esas heridas. Tibia y el peroné rotos. O sea, oye, coronel, tú que has estado al final en el campo de batalla, esto es así. Tú has hecho tu carrera militar en operaciones especiales, has recorrido muchos países en el mundo, pues viendo las batallas más cruentas de los últimos años. ¿Tú crees que, o sabes, ¿no? Incluso por esos médicos con los que te has juntado y reunido,
que la adrenalina en una batalla, en un momento de tensión, puede evitar el dolor. Sí, tienes que estar realmente en una situación crítica de estrés. Yo te voy a corregir, gracias a Dios no estaba en ninguna batalla, con lo que entendemos que son batallas. He participado en operaciones donde se ha matado a gente y tal, pero no se pueden considerar batallas. Y además he participado a distancia, no he participado tal. Sí que me he encontrado en alguna situación esa de estrés, de adrenalina en la que crees que te vas a jugar la vida o que puede haber esa opción y desde luego estás, es cierto, o sea, todos tus sentidos, todo pero de ti, de tu gente, de todos, está al máximo. El nivel de atención es como si estuvieras dopado, pero dopado de forma natural. Claro, es que a nosotros nos comentaba uno de los grandes traumatólogos, el doctor José Luis Ávila, que decía que una herida abierta en la pierna, con el hueso fuera, seguían corriendo. O sea, era como una ausencia de dolor que es la supervivencia de una persona, ¿no? Y cuerpos pues entrenados de una forma diferente. Hombre, ves la época de San Jorge, que es la época de esas legiones romanas, y los jubilaban con 20 años. Con 20 y pocos años ya estaban jubilados porque estaban deshechos. Andaban entre 35, 38, 40 kilómetros al día, con mochilas de más de 30 kilos, con ese calzado que llevaban. Imagínense si ahora cuesta, pues en aquella época como era. Y esas caminatas, y con 20 años eran jubilados. O sea, los que encontramos aquí en Zaragoza, los legionarios romanos o en otras ciudades, España, Iberia realmente era una zona de descanso para los legionarios y los ves con 20 años. Sí, con 20 y tantos años eras un veterano porque habías empezado unos cuantos años antes y era gente que estaba hecha de otra pasta. Porque yo a veces me imagino bueno, es fácil de imaginar porque en las películas se hace muy bien. En algunas películas se ha hecho muy bien cómo debía ser ese combate. Es que no tenías descanso. Lo que dices tú, tienes que manejar armas blancas, pesadas, pero te estás jugando la vida. Estás viendo, en la guerra moderna te estás jugando la vida, pero no lo ves. Ahora en Ucrania el enfrentamiento persona a persona prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ahora el enfrentamiento es a distancia. El soldado se enfrenta a un dron o a un misil. Y los del otro lado también. El cara a cara prácticamente ha desaparecido o no es lo habitual, ¿no? Imaginaros lo que es el cara a cara en una situación de grupos donde el enemigo lo tienes aquí, aquí y ahí y te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida y se la está jugando el de delante. Luego todo el interés que pones tú también lo pone el otro, ¿no? Era gente de otra pasta. El desgaste debía ser brutal. Y no me extraña que no sintieran lo que te dijo el doctor no me extraña que no sintieran las heridas, Yo creo que solo ha vivido mucha gente que ha estado en situación extrema de peligro, ha tenido una herida, un corte y tal, y se ha dado cuenta cuando ha pasado esa situación. Eso sí que lo hemos vivido casi todos o mucha gente, ¿no? Antes o después. Dice, anda, si me he cortado, tengo un corte aquí, no te habías dado cuenta. Bueno, esto les pasa, siento el símil a los toreros a veces en la plaza, que les miran después de un revolcón a ver si realmente iban acogida o no, porque ellos no son conscientes, no tan pequeños que mazos. Bueno, Silvia, al final este San Jorge, este caballero con un caballo alado, genera una devoción y es clave en la historia de Aragón y en conseguir la expansión de todo ese territorio. Fíjate que estamos hablando de un soldado romano, que sí nos lo podríamos imaginar a caballo, porque además estaba empezando a utilizar la caballería como fuerza decisiva, ¿no? en esa época. Pero todas las representaciones está luchando contra un dragón. ¿Y esto por qué? ¿Cuándo empezó a aparecer ese dragón? Pues fíjate que la primera representación artística que se conserva a día de hoy es en la Catedral de Venecia, en esa época bizantina, o en la fachada sur de la Catedral de Chartres, pues
aparece ese animal fantástico, ¿no? Contra el que tiene ese duelo mortal. Esto estamos hablando, O sea, fíjate... en Chartres está Sí. Madre mía, es en esa catedral, pues si tienen desde el Arca de la Alianza hasta los primeros templarios tienen San Jorge. Esto estamos hablando de las primeras representaciones, pero en realidad no es hasta el siglo XIII cuando Bartolomeo da Trento menciona en una descripción de leyendas cristianas pues toda esta historia, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a construir la leyenda, se empieza a hablar de una princesa, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Que la salvó de ese dragón con su valentía, salvó a todo el pueblo. Y bueno, pues en realidad yo creo que se utilizó, y es así, se utilizó de forma religiosa como una forma de difusión, para que se entendiese, ¿no? La lucha contra el mal. El mal, el que fuese, se representaba como el dragón. Y bueno, pues esta leyenda se extendió por toda Europa, sobre todo en lo que hoy es Gran Bretaña, de forma muy fuerte. Allí esta leyenda a día de hoy continúa siendo de las más importantes de la época medieval y de hecho es patrón de muchas ciudades y de muchos países. Aquí sabemos que es patrón de Aragón, patrón de la ciudad de Cáceres y bueno, muchas veces no sabemos el porqué de este inicio de la leyenda con el dragón, pero en realidad es eso, una representación del mal. Pues siempre lo vemos con ese dragón o serpiente, ¿no? Van haciendo al final con una bestia, cómo van con esos seres mitológicos. Bueno, pues al final, claro, la persona, esto era como Hércules, el que vencía a un ser mitológico, esto ya pasaba en los anales de la historia, porque había conseguido lo que, primero, encontrar a ese animal que iban casi hacia él para acabar con su vida y entonces volver victorioso y decir, ese mito lo he encontrado, lo he matado, os lo cuento y ahora ya es la idolatría de esa persona. Sí, claro. Es lo que hoy le llamaríamos, perdón pero le podríamos llamar propaganda, ¿no? O sea, ¿cómo hacían entonces para esta figura que es un referente de la cristiandad de la época, en la Edad Media sin duda? ¿Cómo hago para reforzarle? Tengo que darle ese valor de ayuda a nosotros, a los cristianos. Esto es un nosotros contra ellos. Y entonces, pues en Alcoraz nos ayudó. En Alcoraz ganamos porque vino en persona y participó de forma decisiva en la batalla. Además, efectivamente, es el dragón, la serpiente, el símbolo del mal, es quien venció al mal. Luego, si el que venció al mal es el que nos ayuda contra los musulmanes, está claro quiénes son los malos, ¿no? Quién es el mal. Es eso, el número de las crónicas con los números de muertos y demás, pues ayuda a glorificar, a ensalzar determinadas figuras para ayudarte a un objetivo, a un fin último, que en este caso pues era en el caso español la reconquista, en el caso de los cruzados pues la toma o mantenimiento de Tierra Santa y demás. Al final el cargar de energía y de fuerza para justificar a esas personas el seguir luchando, seguir avanzando y que si tienen que caer, caen por aquello tan positivo. Claro, si de tu parte está una figura como esta, como San Jorge, pues eres más fuerte, ¿no? Te da esa fortaleza en los momentos que más lo necesitas. Silvia, Miles Christi. Precisamente esta es la figura de la que estamos hablando, el Miles Christi, el modelo de caballero cristiano Miles Christi, es así como se decía en aquella época. Y bueno, ¿por qué? Pues porque encarnaba todas las virtudes de los cruzados. ¿Por qué nos traen los cruzados a esta figura a nuestro país? Bueno, pues porque en aquella época estaban en la zona de Lida parecía que se descubría la tumba del propio San Jorge
Entonces, bueno, pues se iban repartiendo, que si reliquias, que si no, y así es como se convirtió en ese santo modelo, en ese Miles Christi para los cruzados. Y por eso quisieron traer también alguna de esas partes, de esas reliquias, aquí a la zona de Iberia. Y bueno, pues es que al final esas batallas comenzaron, las batallas como la de Alcoraz, quiero decir, comenzaron a verse apoyadas por este Miles Christi, no solo aquí, sino por ejemplo, otra muy famosa es en Antioquía, cuando el ejército cruzado se enfrentó a los turcos liderados por Kerspoga. Al frente del ejército celestial apareció de nuevo San Jorge en la misma época que aquí, en Aragón, estaba ocurriendo la batalla de Alcoraz. Es curioso porque pasó lo mismo en la zona de Turquía y pasó lo mismo aquí con apenas un año de diferencia. La globalización en aquel momento estaba en los cruzados, precisamente. Eran los que llevaban las historias y la sabiduría popular de un lado a otro. Me parece muy, muy interesante, ¿no?, que ocurriese al mismo tiempo. Sí, era lo habitual, encomendarse a San Jorge. Era el preferido del bando cristiano como soldado cristiano modelo, como habéis dicho, ¿no? Y era en la Edad Media era lo habitual, era lo normal. Bueno, Silvia, no sé si... Sí, estaba buscando ahora lo de las reliquias, que, bueno, pues los reyes de Aragón estuvieron como locos por conseguir todas las reliquias de San Jorge, ¿no? Por ejemplo, la cabeza del santo, que era pues la que más buscaron porque es la que más constancia se tenía de dónde podía estar enterrada, ¿no? Y entonces en 1354 Pedro IV, el ceremonioso, pues envió a Grecia a Fernando Colomer para obtener esa reliquia de la cabeza que se pensaban que se guardaba en Livadia, y además se creó una cofradía de caballeros bajo la advocación de San Jorge en la ciudad de Valencia. Bueno, pues que la cabeza ahora está en Roma, sí. Está en la iglesia de San Jorge en el Velabro y se conserva, ¿no?, ese cráneo que siguen teniendo ahí la custodia, pero al final, claro, pues han buscado por todos los sitios del mundo, porque es que hacerse con las reliquias, hacerse con la persona, con el personaje y hacerse con el poder. Ahí la locura de Felipe II por esas grandes colecciones. Bueno, en realidad lo de la cabeza sí que se supone que está allí, en esta iglesia en Roma. Lo que pasa que, bueno, pues al final tampoco se sabe muy bien si eso es así. De hecho, apareció también, por ejemplo, en 1377 un brazo del santo porque, bueno, pues lo encontró Leonor de Chipre y se depositó en el Palacio Mayor de Barcelona. Es decir, aquí siempre ha habido esa búsqueda de las reliquias de San Jorge, porque es que además años más tarde Alfonso V pues regaló este relicario a la Catedral de Valencia y se supone que ahí se conserva. Bueno. ¿Pero qué resto de todos? Un brazo. Ah, el brazo. Vale. Bueno, San Jorge, por cierto, que se invoca contra la peste y contra la lepra y contra las serpientes venenosas. Aquí nos ataca una serpiente. Bueno, habitualmente era para que no atacase. Es decir, una persona cuando iba a hacer un recorrido, se iba a enfrentar a una montaña también, tenemos víboras, pues se encomendaba a este santo y entonces se supone que tú ya tienes un halo de protección para que no tengas ni peste ni tengas... Bueno, en la montaña no, ni tengas peste, pero en este caso los ataques de serpientes, pues son como repelentes, ¿sabes? Invocas a otra persona. Oye, se sigue haciendo lo que durante años ha sido el manto del Pilar, que da protección a los que estaban en el lecho de muerte, que luego se cambió por las cintas, ¿no? Porque no se podía llevar mantos por todas partes. Las cintas que llevamos pues en el coche o en nuestra mochila o donde sea, pues aparte de el origen de ese uso es la protección de la Virgen del Pilar, ¿no? Aunque otros lo lleven por lo que sea, ¿no? Como símbolo de Zaragoza o de Aragón o lo que sea, ¿no? Por la bandera, ¿no? Que muchas veces va acompañada, que queda gracioso, pero cierto, eso eran pero lo que se busca es la protección.
por contacto se bendicen a los pies de la Virgen. Entonces, por esa forma es que tiene todos sus ingredientes dentro de este elemento y sustituye pues al manto. Había unas medidas de la Virgen del Pilar antiguas, las primeras que había eran de la columna. Y eran unas medidas enormes. Claro. Fíjate, toda la medida completa de la columna, y luego lo sustituyeron por... Claro, la medida de la Virgen del Pilar es la medida real de la propia imagen medieval que nosotros vemos, ¿no? Y los mantos, bueno, pues hay veces que se pueden pedir, hay una serie de mantos que se pide para los enfermos, pues que tienes que ir a buscarlo, te apuntan y luego lo devuelves, creo que dan 4 o 5 días y devuelves, sí, devuelves el manto. Silvia. Estaba buscando, porque yo digo, tiene que haber más santos que fueran Miles Christi, ¿no? He encontrado a San Expedito, comandante de la 13ª Legión Romana, llamada la Fulminante. Luchó contra los bárbaros en la región de Alemania, cercados por sus enemigos sin comida ni agua. Solo un milagro podía salvar a los soldados. Además aparece siempre de romano, con la cruz, y se le reza todos los lunes a San Expedito. Lo que ocurrió, efectivamente, ocurrió un milagro, y es que cuando los bárbaros se acercaron para el ataque final, los soldados romanos se arrodillaron y se pusieron a rezar, como habían visto hacer a los cristianos, pidiendo a Dios una solución urgente y produciéndose el milagro del agua. Bueno, pues desde entonces Expedito fue tocado por la gracia divina y además también murió mártir decapitado. Pero bueno, quizá otro muchísimo más conocido es San Sebastián. Otro. Soldado también del ejército romano en tiempos de Diocleciano, a la vez que San Jorge. Pero claro, no participaba en los sacrificios paganos por considerarlos idolatría. Y además ejercitaba el apostolado entre los compañeros, bueno, pues intentaba predicar la palabra de Dios, visitando a otros que incluso estaban siendo encarcelados por sus ideales. Bueno, pues él iba allí a seguir hablando con ellos y a acompañarles. Pero al final acabó por ser descubierto, fue denunciado al emperador Maximiliano y lo obligó a escoger entre ser soldado o seguir a Jesucristo. El santo, obvio, siguió a Jesucristo, eligió seguir a Jesucristo, y los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas dándolo por muerto. Pero este, al igual que San Jorge, tampoco murió con esta primera tortura. Y bueno, pues al final unos amigos que lo consiguieron rescatar, viendo que seguía con vida, lo mantuvieron escondido, le curaron las heridas hasta que bueno, pues se restableció, se volvió a curar y le dijeron: oye, márchate de aquí, ya te han dado por muerto, márchate, escapa y así no tendrás más problemas. Pero San Sebastián se negó, bueno, Sebastián en aquel momento se negó, no quiso marchar de Roma y quiso seguir evangelizando. Así que bueno, cogió, se presentó ante el emperador, que claro, ya le había dado por muerto, y le dijo que no podía seguir persiguiendo a los cristianos. ¿Qué hizo Maximiliano? Bueno, pues mandó que lo azotasen hasta morir. Los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión, tirando el cuerpo a una zona de barro, de lodo, y bueno, pues esta vez sí falleció y fue enterrado en la Vía Appia, en la célebre catacumba que lleva su nombre, en el año 288. Siempre aparece esa forma, ¿no? Enarbolado, saetado y despojado. Siempre es muy característica incluso esa posición, ¿no? que tiene humana, ¿no? Con las... Y los cuadros de San Sebastián mucha devoción son todos impactantes, ¿eh? Sí. Esa iconografía de asaeteado. Sí, creo que hay dos para mí muy impactantes siempre, ¿no? En la historia de los santos de la Iglesia. Uno es San Sebastián, que es uno de los clásicos y es muy duro, y San Bartolomé, que está desollado. Pero San Bartolomé tiene dos representaciones. Una que se hace muy famosa, sobre todo por el Españoleto, unos grandes artistas, que aparece como les ponían ganchos y les iban arrancando la piel, hacían pequeños cortes. Esto luego en la historia pues se ha visto, ¿no? Hacían cortes en la piel, en las zonas, pues, por ejemplo, las axilas, o en zonas que no hubiese un gran desangrado,
y cogían unos ganchos de metal, los metían en la piel, iban tirando y les iban arrancando. Y hay esculturas de San Bartolomé que las ves en las iglesias y te quedas, wow, estupefacto, donde aparece una persona que solamente son músculos, no existe la piel. Y están erguidos y solamente ves un estudio anatómico. E impacta, ¿eh? Y hay veces que tiene su piel en el suelo. O sea, son... Bueno, al final... Impacta, desde luego. Muchísimo, muchísimo. San Bartolomé es una de las... Mira, esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí, estoy viendo una escultura, ¿no? Como aparece esos estudios anatómicos, cómo los van teniendo de todas las pieles que le arrancaban, ¿no? Y él llevando su propio pellejo en la mano, porque se supone que sobrevivían. Bueno, al final, pues imagínate, morirían a las horas, ya no de dolor, sino de esas infecciones y al final la parada del corazón, de los órganos, pero era tremendo, aunque había casos que solamente eran las espaldas. Bueno, eso tenía que ser uno para mí, de los grandes suplicios, ¿eh? El desollamiento. ¡Qué bestialidad! Una barbaridad, una salvajada. Vamos, fíjate lo que nos duele a lo mejor un pellejito en el dedo, ¿no? Imagínate. Claro, tú imagínate no quiero analizar, pero... Tú ibas a una iglesia y tú ves este cuadro, fíjate cómo está en una mesa, cómo está completamente arrancada la piel y él sigue vivo. O sea, las representaciones le están metiendo la mano, cómo lo van arrancando. Por eso, ver a San Bartolomé para mí es una de las imágenes más duras de la propia vida de los santos. Bueno, Silvia, yo creo que ha sido un programa íntegro y completo sobre este repaso de la batalla de Alcoraz. Uh-huh. Alcoraz, que da nombre al campo de fútbol también de Huesca, porque se asienta donde se cree junto a la colina que tuvo lugar esa batalla y donde descansan, pues, esa leyenda que dice miles y miles y miles, decenas de miles de cuerpos, y hay una pequeña ermita justamente en la zona más elevada. Uh-huh. Y yo invito a ir a Huesca al lugar donde ocurrió toda esta victoria y donde se presentó San Jorge, porque además tienes unas vistas preciosas. Estás en la zona más elevada, empiezas a ver los castillos. Claro, se ven todos los puntos estratégicos, ¿verdad?, que tenían los cristianos alrededor de Huesca, que es lo que querían por fin recuperar. Yo siempre pongo un ejemplo que a la gente que va a Loarre, al castillo Loarre, o sea, es uno de los más turísticos y espectaculares que tenemos en Aragón, digo, poneros en la muralla de arriba y mirad atrás, ¿no? Que ven la montaña imposible, que es que ya dices, ¿y cómo han construido este castillo? Digo, y ahora mira al frente. Y miran al frente, hay una gran caída y de pronto todos los campos de cereales completamente planos que tiene la olla de Huesca y los pantanos, bueno, pues naturales u otros artificiales. Dices, bueno, ¿y aquí qué dice? Bueno, de cabeza hacia abajo. Hoy, en aquella época. Claro, o sea, la construcción de los castillos ya no solamente era defensiva y de esas localidades que luego crecían a los pies del castillo, sino que es que era para el cabreo diario. O sea, era decir que te quedas aquí, vamos para abajo. Aquí vamos para abajo. Aunque cierto es que el coronel Rubio fue custodio de un castillo. Esto y hay una cosa muy bonita, digo, es una persona que pasó la pandemia en un castillo. Sí, señor, la verdad es que mi familia y yo fuimos muy afortunados porque pasamos todo el confinamiento en la ciudadela de Jaca, que claro, o sea, nuestra vivienda estaba dentro, la ciudadela estaba cerrada al público, lógicamente seguimos trabajando. ¿Escoltado por ciervos? Sí, señor, los de la ciudadela, pero sí, yo no me asomaba al balcón porque tenía, fíjate, todo el patio, o sea, fui un privilegiado, la verdad. Supongo que como otros muchos que se pudieron meter, en vez de en su piso, pues en castillos, ¿no? Porque sí, lo normal que hubo en la pandemia. En España hay gente que son dueños de castillos y tal, no como la ciudadela, pero bueno, dan juego. Oye, mira, lo de los castillos, así acabamos, ¿eh? Porque al final estábamos hablando de ese castillo Montaragón, de Loarre, que ha surgido aquí, pero que es esa línea de protección también que ocurre en aquella época. Y bueno, pues los castillos que hay por toda esa zona, que eran zonas habilitadas para asedios que podían durar años, donde tenían sus pozos, tenían sus reservas, tenían absolutamente todo. En el que tú estuviste, en el castillo de San Pedro, la ciudadela de Jaca, está preparada para poder sobrevivir
más de un año a cualquier Sí, tipo por de asedio. Porque supuesto. los asedios al final son por desgaste, pero decir, ya saldrá. O sea, algún día dice, a mí me da igual, a mí me han mandado aquí 1 año, 2 años. Ya saldrá usted de alguna forma, tendrá que comer, tendrá que beber. Y sí. Pues mira, es bueno acabar ahí porque eso fue lo que pasó en Huesca y al final cayó Huesca. La batalla de Alcoraz fue crítica, fue determinante para la historia de Aragón, para la historia de España. Hizo que cayera Huesca, permitió la expansión del reino de Aragón hacia el sur y hacia Zaragoza y demás. Podría haber caído en manos de otro reino de cristiano de España, pero cayó en ese momento y por ese motivo. Por lo tanto, es fundamental para la historia de Aragón. Por eso y por la intervención que se supone de San Jorge es el patrono, acabó siendo patrono de Aragón, y por eso las 4 cabezas moras de reyes moros, reyes hay que entenderlo como jefes, ¿no? Militares de esas fuerzas que recogieron en el campo de batalla, pues son parte del escudo de Aragón. Se intentaron quitar hace años. Perdón Bueno, por la coletilla. La historia y es un símbolo que no es más ni nada menos que tiene esa significación y vamos, es La victoria y la lucha de un pueblo. Al final es la vida de los aragoneses, de cómo se dejó en estas batallas para seguir incrementando el territorio. Aragón de una u otra forma es lo que es y fue lo que fue en parte a la caída de Huesca, y Huesca cayó por Alcoraz. Llevándose un rey por delante, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, sí. Y luego O sea, lo de que no Sancho fue Ramírez. moco de pavo, efectivamente. El segundo rey 2 murió, años muy duros, pero bueno. murió saeteado, cuenta una historia, otros apuñalados, bueno, pero murió a los pies de la muralla de Huesca cuando intentaban ese asedio o esa conversación. No sabemos muy bien cómo era en aquella época. Bueno, esa es la leyenda, sí. Sí, bueno, pero luego posiblemente fue en otro sitio. Pero bueno, sí, la verdad es que fue así. Murió en la Por lo menos búsqueda en el de entorno, Huesca, ¿no? En ese entorno. asedio, en Igual- los campamentos que podían tener fuera más cercanos a Igual en la la muralla no, porque me parece un tanto torpeza, ¿no? Del rey. Decían, al señalar arriba justamente le cayó le disparó una flecha en la axila y bueno, no, sobre todo con los ropajes que llevaban, lo estuvimos comprobando y era muy complejo, ¿eh? El primer rey encontramos cómo estaba en su vértebra un trozo de cota de malla, o sea, de la forma de cota de malla, de sí, cómo se había entró quedado. hasta dentro con esa especie de espada, de lanza o cualquier elemento que fuese. Silvia, muchas gracias. A vosotros un placer, como cada semana. Coronel, ¿qué decir? Gracias siempre por esta sabiduría. Bueno, gracias por invitarme a participar en este programa. Bueno, pues nosotros ya dentro de poco más. Y nos marchamos con esta pequeña historia de Aragón, que al final nosotros saben que somos orgullosos de Aragón, les invitamos siempre a venir a conocer. De verdad, nosotros hemos viajado por todo el mundo y de las tierras más bellas que se encuentran es Aragón, que tenemos de todo. Mar también lo podemos intentar encontrar en algunos sitios, el Mar de Aragón, que lo tenemos por Caspe, pero al final es una zona de montañas magníficas. Bueno, ha comentado el coronel esas 4 cabezas de esos reyes musulmanes que enarbolan ese escudo de armas de Aragón, donde aparece ese árbol de Sobrarbe, la cruz de Íñigo Arista, y aparece algo muy bonito que tiene relación también con San Jorge, como son esas barras rojas y amarillas, ese fondo de gules, que es esa bandera de Aragón. Esa bandera que llevó muchísima lucha. Y este día de Aragón, 23 de abril, que se entregan los premios, las medallas a los principales aragoneses, va a ocurrir algo muy bonito. Y si quieren, yo les invito a verlo en el edificio Pignatelli, que es la sede central del gobierno de Aragón, en la parte trasera, si el tiempo lo permite y el cierzo también. Se va a mostrar una bandera de 2.000 metros cuadrados, 121 metros por 16 en toda la fachada. Va a ser uno de los grandes espectáculos. Esa iluminación que se hace en el castillo de la Aljafería, más que recomendable también visitarlo, porque esa esencia también de esos reyes, de esas zonas de las taifas, de cómo crearon ese castillo que luego se continúa
esa primera cárcel de la Inquisición, y sobre todo porque esa bandera, esas barras, ese recuerdo que fue el segundo rey de Aragón, el que muere a los pies de esa muralla de Huesca, el que muere asaetado, como cuenta esa historia o leyenda, él viaja hasta Roma. Él se ve con el Papa y le dice que él quiere ser vasallo del Vaticano, y lo que le proporciona el Papa es aceptar ese vasallaje y a cambio le regala el color de las armas del Vaticano, el amarillo, que sobre ese fondo de gules es lo que se forma esa bandera de Aragón. De allí esas franjas, ese color rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, que sepan que es por la unión y el vasallaje del segundo gran rey de Aragón, no utilizado hasta tiempo más adelante con Jaime I y otros conquistadores que avanzan en el territorio. Y como ya he comentado, estos primeros reyes que crean ese reino primigenio, y entonces comienza una expansión. Comienza con ese matrimonio con Petronila, Ramón Berenguer IV, y empieza esa corona de Aragón, donde ahí es tan maravilloso, casi como decían que no se ponía el sol a diferentes imperios, pues en Aragón parece que ocurría lo mismo. Empieza a juntarse con toda la zona de Barcelona, de Valencia, de Mallorca, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Nápoles, Neopatria y Atenas, porque esta bandera ondeó en el Panteón de Atenas. Así que nuestra memoria y recuerdo a todos aquellos que han luchado por Aragón, luchan por la libertad y luchan por los derechos, que realmente es lo que nosotros se busca en un día como hoy. Y algo tan bonito como es la creación de actualmente una comunidad autónoma, de la cual me siento muy orgulloso, y sobre todo de la creación de uno de los grandes reinos y coronas que ha tenido el mundo y que tenemos tan cerca, victoriosa, llena de castillos, que hay unas rutas de castillos por Europa prodigiosas, que son esos castillos de la corona de Aragón, y que les hemos traído y acercado una historia con ese San Jorge, con ese milagro, con ese caballero, con el caballo alado que les ayuda en el triunfo de la victoria, con la lucha y la recuperación de todo el territorio que tenía la zona de la península. Próxima semana más, nosotros nos marchamos, y un abrazo enorme y por supuesto, feliz Día de Aragón.